Buenos días, profesor Morelli. Sí, buenos días. ¿Me escucha? Sí, Ah, sí, muy te bien, oigo bien. gracias. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar a presentarlo brevemente Sí, y después puede empezar usted su conferencia. Bien, bueno, la verdad es que me toca la difícil tarea de presentar a Gabriel Morelli y no excederme en el tiempo, y menos ahora que además que vamos con un poco de retraso, así que si me permite, aunque sea evidentemente injusto, voy a resumir brevemente lo que es su larguísima trayectoria como filólogo, investigador y persona destacada en el ámbito del hispanismo internacional y singularmente del hispanismo italiano. El profesor Morelli es profesor en la Universidad de Bérgamo y es conocido sobre todo, y creo que para muchos de los asistentes a este congreso no será un secreto, por sus estudios sobre autores de la vanguardia española y singularmente sobre esos que se conocen como generación del 27. Creo que los ha estudiado a todos, si no recuerdo mal, no sé si a alguno se le ha escapado, Salinas quizá, no sé, pero vamos, prácticamente todos y todos en profundidad. Ha publicado monografías sobre ellos, ha editado sus obras y además ha desarrollado una labor muy importante como rescatador de una documentación que es imprescindible, a fin de cuentas, para los estudios literarios, como es la de los epistolarios. Igualmente también ha contribuido a rescatar varias revistas de la vanguardia hispánica y en ese sentido su labor es decisiva. Ha sido además de autor de numerosas monografías, ha sido coordinador de una serie de volúmenes colectivos bien conocidos y muy utilizados, ¿no? Por la mayor parte de nosotros, como esos 30 años de vanguardia española, o el Ludus, juego, deporte y cine. Y bueno, pues en ese sentido ha dejado una huella indeleble, ¿no?, a los estudios sobre este periodo. Ha traducido también a estos poetas españoles y ha estudiado, por supuesto, su recepción en Italia y, bueno, en general, pues ha desarrollado, como digo, es una labor de magisterio, ¿no?, importantísima en este ámbito. Esa labor ha sido reconocida, ¿no?, con distintas distinciones, como por ejemplo la Gran Cruz de Isabel la Católica, la Cruz de Alfonso X el Sabio, incluso el Premio Eñe de la RAE. Y bueno, pues realmente nos sentimos muy honrados de tenerle aquí. Toda esa trayectoria además ha quedado recientemente recogida en un volumen de memorias, Las habitaciones de la memoria, en la que efectivamente desde otro punto de vista pues pasa revista a lo que ha sido su trayectoria. Y bueno, no quiero extenderme más, siento ser injusto al no exponer por detalle, ¿no?, lo que es la trayectoria de Gabriele Morelli. Espero que él me disculpe y bueno, pues le cedo la palabra. bien, muchas gracias y espero que se oye bien, que se ve bastante bien. Estoy arreglando aquí el ordenador, la pantalla, para ver si se ve bien. Y naturalmente, ante todo, mis gracias al colega que me ha presentado, muy generoso, y Andrea Baglione, secretario de la Asociación Internacional Ramón Gómez de la Serna, y a otros colegas, que algunos son amigos míos, han estudiado, han trabajado conmigo en la Universidad de Bérgamo, como por ejemplo la colega que ahora aquí me se escapa el nombre, Flores. Bien, y entonces debo decir que nunca he encontrado en mi larga trayectoria de estudioso de la vanguardia estudios, trabajos, artículos sobre la relación de Ramón Gómez de la Serna y Pablo Neruda. Debo decir que yo he conocido y he frecuentado mucho a Pablo Neruda. En mi libro de memoria cuento que en 1960, sí, muchos años, yo muy joven, me había matriculado en la Universidad de Milán, la Bocconi,
que en aquella época era también Facultad de Lengua y Literatura Extranjeras, una de las primeras, y vino Neruda a hacer una lectura poética en mi universidad y mi profesor, Giuseppe Bellini, que fue su traductor Neruda, incluso fue el albacea en Italia de su producción, tenía una buena costumbre, después de la lectura poética, invitaba al escritor, al poeta, en el despacho del español, en que éramos poquísimo, porque en esa época efectivamente el español, como yo cuento en mi libro de memoria, era efectivamente una lengua que no existía, incluso naturalmente por motivo político, y estudiar español no había escuela, no había cátedra, etcétera. Era un poco como ser considerado franquista. No, no lo digo, lo digo en serio. En cuanto, efectivamente, yo no podía decir que me había matriculado en español porque todo protestaba. Éramos poquísimo, algo como 15 estudiantes en una facultad de 15.000 estudiantes. Y entonces yo tenía que decir que había elegido una lengua neolatina, porque de otra manera escondía la reacción. Bien, yo no he podido conocer a Gómez de la Serna, pero sí Neruda. Y entonces he visto que en la frecuentación de Neruda, repito, el profesor Bellini lo presentó en nuestro despacho a los pocos estudiantes y Neruda preguntó cuál era el trabajo de tesis doctoral que habíamos elegido. Y la mayor parte era siempre el barroco, el periodo del siglo de oro, Góngora, Lope de Vega, en fin, toda esta parte importantísima. Yo había elegido Miguel Hernández, que en aquella época todavía en Italia no se conocía, porque los primeros trabajos empiezan un poco después, en 1962, con Dario Puccini, y pues yo, etcétera, y entonces era una cosa rara. Aquí no voy a explicar el motivo porque había elegido Miguel Hernández, pero hablando cuando Neruda escuchó, pero muy joven, que había elegido Miguel Hernández, se emocionó. Pero yo le dije que iba a renunciar porque no encontraba nada, nada de nada sobre Miguel Hernández. Recuerdo que había comprado la literatura de Valbuena Prat, son 2 volúmenes, 2 tomos muy grandes, y Miguel Hernández aparece en nota, alguna línea en nota, nada, en donde yo pensaba renunciar, pero Neruda me dice, no, 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 usted no renuncia, venga conmigo que yo le voy a contar todo sobre Miguel Hernández. Me invitó a la comida y me contó todo. Bien, esto es un preámbulo, pero pues yo lo he frecuentado cuando venía a Milán. A veces íbamos con el profesor Bellini a los rastros de Milán, que se llamaba Senigallia, y he visto que Neruda compraba de todo. En fin, este elemento ya me llamó la atención y naturalmente me hizo recordar a Gómez de la Serna, que tiene elementos comunes, ¿no? Además, yo he visitado Isla Negra, estuve mucho tiempo allí, en fin, otras casas de grandes escritores, etcétera. Por eso siempre he visto un elemento de comparación posible de ligamen con Ramón Gómez de la Serna. Y por este motivo yo he empezado un poco a ver si existía una relación, que todavía no había, sí, estaba escrito, pero no se había estudiado, no se había recogido lo que ha escrito uno del otro, la gran admiración que tiene Neruda sobre Ramón Gómez de la Serna y viceversa. Yo he recogido aquí más o menos lo que existe sobre esta relación. Y el tiempo, ¿qué tiempo? No sé si me da todo tiempo para leerla, pero por lo menos para enseñársela. Bien, ahora vuelvo un poco a... Y volviendo a esto de Neruda, cuando estamos ya entrando dentro, recuerdo que cuando íbamos al rastro de Milán, Neruda compraba de todo, las cosas más raras, más que no tenían nada de belleza exterior. Compraba
recuerdo un barco que vendía todas las cosas de este barco hundido y se vendía todo de eso recuperado, y Neruda compró tenedores, cucharas, cuchillos, y me recuerdo que el profesor Bellini le decía, pero Pablo, ¿por qué te sirve todas estas cosas? Él decía, no, porque esto lo han tocado el hombre, son cosas del hombre, son cosas, ¿no? Este era un poco el aspecto incluso ideológico de Neruda, además de que le gustaban las cosas, cualquier cosa, a veces que no tiene ningún elemento estético. Y otro detalle, con eso me cierro en mi memoria, que recuerdo que en Milán, estando en Milán, Neruda, que se quedó algunos días, había visto en el centro de Milán, en esta calle de la moda de Milán, un aparato raro, una cosa que creaba un movimiento, una especie de mar dentro de un líquido y quería comprarlo. Estas eran cosas de los años 60 y pico, el dinamismo de estas cosas, pero no, el ramo de la tienda no quería venderlo, porque esta era únicamente para llamar la atención de quien pasaba. No quería venderlo, no lo necesitaba. Insistió Neruda tantas veces. Yo presente hizo llamar al profesor Bellini a esta tienda, etcétera, etcétera. Nada. Desesperado, Neruda no renunció. Y Bellini dijo, y pues creo que lo escribió, que a eso de las 5 de la mañana le llama del hotel diciendo Bellini, Pepe, Giuseppe, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Entonces Bellini dice que quizás que había pasado algo, se había caído de la cama, etcétera. Bien, acude y dice, mira, ya lo tengo, lo había comprado, ¿no? Lo había comprado. Esto para decirte que hay un elemento de feticismo, podemos decir, de parte de Neruda y también algo que tiene Ramón Gómez de la Serna con el objeto, con las cotas. Habría que hacer un estudio sobre las varias casas de los escritores, ¿no? Como que tiene tantas cosas raras. Incluso un italiano como D'Annunzio creo que se conoce, ¿no? Y todavía tiene la casa que es igualmente un emporio de objetos, refinado, estético, d'annunziano, pero siempre está recoger cosas, ponerla a su lado. Bien, dicho esto, entro un poco en el tema con un pequeño preámbulo, siempre mirando a la hora, y sabemos que a comienzo del siglo XX, podemos fijar la fecha de 1910, aún no había llegado a establecerse y difundirse en España la palabra vanguardia, en su sentido artístico, literario. No obstante, Gómez de la Serna, con sus antenas tendidas a captar cualquier viento moderno, ya había olfateado la actitud iconoclasta de Marinetti, capaz de barrer toda la vieja sensibilidad crepuscular y decadente antes objeto de admiración, en particular en la figura de D'Annunzio, recién nombrada, para abrazar las postrimerías de una nueva tendencia abierta al progreso y al futuro. Es el propio Luis Cernuda, en su retrato dedicado a Don Ramón, que apunta el influjo ejercido por nuestro autor mirando hacia afuera, en fin, hacia la modernidad. La presencia de la obra innovadora de Don Ramón se advierte, escribe Cernuda, a partir del año 1920, y es evidente que se refiere al grupo de los jóvenes poetas al que pertenece y que sucesivamente tomará el nombre de la generación del 27. Una pequeña pausa, preámbulo, es que sabemos que Cernuda ha escrito la influencia de la greguería de Ramón Gómez de la Serna en los poetas del 27, ¿no? Con muchas de estas greguerías que tiene algo poético, que ahora aquí no voy a decir, pero sí, en fin, no olvidemos que Gómez de la Serna, ferviente enemigo del realismo,
aunque ancla la lengua en la vida, y en particular en la vida cotidiana, es el primero en descubrir que poesía es palabra dentro del tiempo y nuestro tiempo. Recuerda Francisco Umbral, que ha dedicado un libro a Ramón, ¿no? Ramón y las vanguardias, de 1978, me parece, la editorial austral. Dice que para don Ramón la palabra encierra la capacidad de despertar el milagro. Apunta, don Ramón, la palabra no es una etimología, sino un puro milagro. Y es así, comenta Umbral, en cuanto se la extrae de la equivocado algo, se le extrae de la realidad y prácticamente se transforma del punto de vista poético. Perdón un momento. De manera deambulatoria, aparentemente distraída, Ramón restituye un mundo lleno de vida, una iconografía deformada, surreal y palpitante que con frecuencia acompaña con bocetos y dibujos o recrea en su estudio. En el de Madrid como en el posterior creado en Buenos Aires, a donde se traslada, como sabemos, tras el estallido de la guerra civil. Pero volvamos a nuestro tema, a la influencia de Ramón, la recíproca estimación de Neruda con Ramón Gómez de la Serna. Hay afinidades de gusto y coincidencia de elecciones como documenta ampliamente el conocimiento y la frecuentación de Ramón en Neruda, ocurrida, como todo el mundo sabe, en Madrid durante la residencia del autor chileno en la capital española, que va de 1934 a 1936, inicio de la Guerra Civil, que luego separará a los dos escritores. Su vínculo se debe al común y extraordinario amor por los objetos que representan la cotidianidad de la vida e ilustran la presencia de la persona humana. Por eso que Neruda compraba tenedores, cuchillos de la vida, ¿no? De personas que habían muerto, pues, pero era un contacto humano. Amuletos amados y presentes en la obra de ambos autores. Escribe Neruda sobre Ramón. A Ramón Gómez de la Serna lo conocí en su cripta de Pombo y luego lo vi en su casa. Nunca puedo olvidar la voz estentórea de Ramón, dirigiendo desde su sitio en el café la conversación y la risa, los pensamientos y el humo. Ramón Gómez de la Serna es para mí uno de los más grandes escritores de nuestra lengua, y su genio tiene de la abigarrada grandeza de Quevedo y Picasso. Muchas veces Neruda, otras veces parangona Picasso con Ramón Gómez de la Serna, o mejor, Ramón Gómez de la Serna con Picasso. Cualquier página de Ramón Gómez de la Serna escudrilla como un hurrón en lo físico, en lo metafísico, en la verdad y en el espectro. Y lo que sabe, ha escrito sobre España, no lo ha dicho nadie sino él. Ha sido el acumulador de un universo secreto. Ha cambiado la sintaxis del idioma con sus propias manos, dejándolo impregnado con sus huellas digitales, que nadie puede borrar. Esto en el libro de Memoria de Neruda, que todo el mundo conoce, confieso que he vivido en 1979. La relación literaria continúa y se enriquece con el tiempo. Neruda dedica a su amigo, la conocida, amigo español, la Oda a Ramón Gómez de la Serna, escrita en Isla Negra, en la que evoca la lejana morada madrileña del escritor y recuerda sus correrías nocturnas.
para recoger los amados objetos. Es el sentimiento de un profundo lazo que une a los dos grandes escritores. Aquí tengo la oda, pero no sé si me tiene tiempo, pero creo que valdría la pena leerla toda, o por lo menos una parte. Ante todo, Neruda le dedica un dibujo a Ramón Gómez de la Serna, que pongo aquí para que lo se ve en su libro. Espera un momento, que no sé si lo... Hombre, ¿cómo es que no lo veo? Eso, espera. No logro ponerlo en el centro, ¿eh? Incapaz que soy de estas cosas. Eso, ¿eh? Ahora sí, muchas gracias. En fin, dice, le pone escrito, se parece a Ramón Pablo Neruda, como punto de pregunta, porque claro, no es un pintor, pero es interesante. Yo voy a leer una parte de esta larga oda, o por lo menos leo una parte solo, y que dice: oh rey Ramón, monarca mental, director ditirámbico de la interrogatoria poesía, pastor de las parábolas secretas, autor del alba y su desamparado cataclismo, poeta presuroso y espacioso, con tantos sin embargos, con tantos ojos ciegos, porque viéndolo todo, Ramón se irrita y se desaparece, se confunde en la bruma del calamar lunar, y el que todo lo dice y puede saludar lo que va y lo viene. De pronto se inclina hacia anteayer, da un cabezazo contra el sol de la historia, y de ese encuentro salen chicas negras sin la electricidad de su insurgencia. Y sigue. Y termina. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? He desaparecido. No se preocupe, no ha desaparecido. Está todo bien. No me veo. Y a Ramón dediqué mis himnos matinales, la culebra de mi caligrafía, para cuando de su propia torre de carpincho reciba la serena magnitud de una ráfaga de Chile, y que le brille el mago el curucucho y se derramen todas sus estrellas. Neruda está escribiendo de su casa de Isla Negra, y por eso hay este enlazo, diríamos, sentimental, poético, que los une. Pero Neruda lo frecuentó mucho en Madrid. Él cuenta igualmente sus visitas. Sabemos que Neruda llegó en el 34 y que todo el grupo del 27 le dedica 3 cantos materiales sacados de Residencia en la Tierra, y que se crea una polémica contra Huidobro. Yo conozco bien Huidobro, lo he estudiado, y sé que no sé por qué allí no participa Neruda, porque evidentemente era el grupo del 27 que homenajeaba a Neruda. Y entonces eran poetas, ¿no? O sea, no pertenece a la poesía del 27, sino a la escritura, diríamos. Pero voy a recordar esta polémica en que había un prólogo en que se aludía a Huidobro, que estaba difundiendo la ofensa que Neruda había copiado Tagore en un poema. Y Huidobro dice que no, pero en realidad sí, es verdad que Huidobro estaba difundiendo esta
calumnia, calumnia no, pero porque sí, hubo una imitación. Y entonces no firman en este prólogo, no firma el Gerardo Diego, no firma Larrea y también no firma Cernuda. Poco se sabe porque dice, Huidobro es comunista, yo soy comunista y no puedo atacar a Huidobro. Pero en realidad, pues, elimina este prólogo, hace otro en que desaparece esta alusión a un enemigo paisano chileno que él estaba calumniando, se elimina esta y se publica Los Tres Cantos. Pero en este caso firma Diego porque admira mucho a Neruda, pero firma Cernuda, no firma Juan Ramón Jiménez porque realmente sabía, hay una pelea entre los dos, ¿no? Entre Juan Ramón Jiménez y Neruda, ¿no? En una carta, etcétera, en fin, toda una historia aparte esta. Pero no firma Juan Larrea, porque dice que Neruda le ha llamado tantas veces para que firmara que para él esta es una cosa indecente. Así pues, Neruda se bendiga con la oda a Juan Tarrea, ¿no? A Juan Tarrea. Todo esto hace parte de la vida literaria, de la polémica que tenemos siempre en toda la literatura. En fin, la lírica termina diciendo, que lo he leído, y la lírica comprende este dibujo humorístico que yo he intentado hacer ver del rostro de Ramón con la inscripción "se está riendo" y en la parte inferior derecha la interrogante. ¿Se parece a Ramón? Escritura e imagen se funden en un homenaje lúdico dirigido a un viejo amigo. Siempre Neruda así habla y presenta la obra y la escritura de Ramón. Así también la gran figura del surrealismo entre todos los países ha sido Ramón. Es verdad que sobrepasa tal escuela porque es anterior y posterior y porque su tamaño cuidadoso no cabe aún en una escuela de tantos pisos. Este español perdone que está llamando el cierro teléfono. Entonces, Neruda presenta la obra, decimos, escribe, así también la gran figura del surrealismo entre todos los países ha sido Ramón. Es verdad que sobrepasa hasta la escuela porque es anterior y posterior y porque su tamaño caudaloso no cabe aún en una escuela de tantos pisos. Lo hemos leído. Este español que no ha sido tomado en serio aún es el que desbarata sin acritud el Parnaso republicano, tan lleno de escritores acrisolados. La revolución ramoniana no es una escaramuza, es una batalla a fondo que nos revela el valor verdadero, que es que el erario del idioma. Con esa salud de paleto dio tales paletadas en el amanecer oscuro que todo comenzó a relumbrar. Y tengo para mí que es oro lo que relumbra y lo que no relumbra el Ramón. Me parece un elogio total, total. Toda su obra es automoribundia, a pesar de lo desgranada que parece. Va a férreamente unida por la luz espectral del inventario. Abrió Ramón la cajonería del mundo y fue catalogando las cosas y los seres, los más harapientos y los más eminentes, y con su tinta bautismal inauguró de nuevo el mundo. Pero este mundo que parecía intransferible por lo español y por lo personal, ha resultado hereditario como el reino de un gran rey.
Nuestro idioma seguirá contando con sus invenciones y sus greguerías, con sus invocaciones enlutadas, a la única a que acude el greco, a la atlética gimnasia con que deshumedeció la osamenta gramatical para que la lengua asumiera los auténticos colores del desvarío. Cuidado, sin embargo, porque hay tanta verdad y tanta razón en el ajetreo monumental de Ramón que poco a poco se irá descubriendo sus verdades y razones. Como poeta americano, poblador de otras tierras en donde hay más ríos y árboles que personas y personajes, me concedo yo el honor de hablar de Ramón para incitar a su continuo descubrimiento, a coincidir con sus dones fabulosos. No sé por qué lo hago, tal vez por un apasionado deber. Como veo, no es solo un elogio, es un himno a la obra. Y sobre todo, Neruda ve en Ramón el revolucionario de la lengua, de la sensibilidad de la época, un poco como él, aunque de una manera distinta, renueva el concepto de poesía, poesía que publica en Manifiesto de la Poesía Impura, sin pureza, en el Caballo Verde para la Poesía. Este es una nueva manifiesto de la poesía, en que entran las cosas, entra todo lo que es puro e impuro. Y Neruda ve algo similar en la lengua, en la obra de Ramón Gómez de la Serna. Además, quizá en Ramón nota más algo de lúdico, de juego, de diversión, que él no siempre tiene, porque Neruda es un hombre que abre, rompe, canta, pero no tiene esta, digamos, capacidad cotidiana de, que vemos en la obra de Ramón Gómez de la Serna. Naturalmente, la admiración de Neruda por Don Ramón no es solo correspondido, sino que se ve acrecentada por la consideración de que ambos escritores, junto con el amor por el anticuario, comparten un léxico liberador, un léxico fluvial, volcánico en Neruda, que en el escritor español se expande y abarca aspectos de la realidad cotidiana de la existencia humana, rompiendo la regla de la gramática y la sintaxis. Es evidente que la llegada en junio de 1934 de Neruda a Madrid, todos lo recordamos, llega de Barcelona con su mujer y en la estación Atocha le está esperando Federico García Lorca con un ramo de flores. Neruda cuenta que es solo él, no sabemos que había otros dos amigos de Neruda, pero él lo hace, le quita a los otros para que esté solo con Ramón, con Pablo Neruda. En fin, hay la relación entre Neruda y García Lorca es muy conocida. Sabemos que pues ya se conocieron en Buenos Aires, cuando Neruda era cónsul y Federico García Lorca llega invitado por el teatro para sus obras y se conocen allí. Y sabemos, creo que igualmente Neruda le lee allí el libro Poeta de Nueva York. Creo que ya lo lee. Neruda ya conocía. Y Neruda le lee Residencia en la Tierra. Hay este contacto ya desde el punto de vista poético. Así que cuando llega a Madrid, Neruda, Lorca es el primero en recibirlo y llama a Vicente Alexandre. Yo he conocido a Vicente Alexandre y él lo cuenta que le llama a Federico y dice, aquí está Pablo Neruda. Entonces él los invita a visitar su casa de Alexandre. En fin, dice Neruda, diríamos que es evidente que esta presencia de Neruda en Madrid crea la condición de un contacto continuo con Ramón Gómez de la Serna.
sabemos que en esa época imperaba el magisterio elitista de Juan Ramón Jiménez, fluvial al contrario, y volcánico, es el de Neruda, que en el anticuario comparten un léxico liberador. Y en el español, el Ramón se expande y abarca cada aspecto de la realidad cotidiana, de la existencia humana, ya lo hemos dicho, rompiendo las reglas de la sintaxis y la gramática. Sí, la llegada de Madrid, de Neruda en Madrid es importantísima y creo que renueva en este momento. Sabemos que imperaba el magisterio elitista de Juan Ramón Jiménez, que hacía suya la exhortación afirmada por Ortega y Gasset de un arte por el arte, aunque abierta a la exhortación, abierta a las nuevas ideas, como aparece en su libro La deshumanización del arte, que es de 1925, que abre la literatura a la entrada de la nueva escritura, la escritura de la vida, que comparte los dos, tanto Neruda como Ramón. Una temática que el autor chileno afirma e ilustra, ya lo hemos anticipado, en su manifiesto de la poesía impura, que abre el primer número de la revista Caballo Verde para la poesía, suscitando una inmediata reacción de protesta en el mundo de las letras por parte de los defensores de la poesía elitista, pero acogida con entusiasmo por la nueva generación de poetas que se abría al ideal de una vida abierta a toda experiencia en el ámbito de la sociedad moderna. Y en este caso quiero recordar que un poeta joven que admira a Neruda, aparte pues veremos su ideología, aparte de lo que ha pasado en la vida con Federico García Lorca, es Luis Rosales. Luis Rosales es amigo de Neruda. Neruda cuenta que él lo visitaba continuamente en su casa, en donde Neruda siempre tuvo una relación entre estas dos personas a partir de la historia de la guerra civil y todo. Cuando Rosales, yo he publicado las cartas de Rosales con Neruda, que Rosales está preparando una antología de Neruda en España. Y naturalmente Neruda le dice que se da cuenta que no puede publicar sus poemas sobre la guerra civil, estamos durante Franco, pero dice que todos los otros de combate, de ideología, esto debe estar. Y Rosales dice, sin duda, ya lo tengo preparado para que salga. Y sabemos que pues Rosales escribe un libro dedicado a Neruda. Y cuando hay un cumpleaños, mucho tiempo después, Neruda participa en este homenaje general, enviando un saludo, esto para decir que a pesar de la diferencia ideológica y política, la poesía, la vida, los reunía, los reunía. Bien, este diríamos lo dijo porque no se sabe bien nuestra historia. Y una temática que el autor chileno afirma e ilustra en su manifiesto, hemos dicho, de la poesía impura, que publica en la Caballo Verde para la poesía, una espléndida revista. Invito a todos que no lo conocen, que la leen. Yo, cierto sentido, he hecho un facsímil de esta revista publicado por Renacimiento y admirándola en el texto original me doy cuenta de la belleza, porque el editor era Manuel Altolaguirre, sabemos con las publicaciones de su revista, el libro, que además de ser un gran poeta, era igualmente un gran editor con su mujer, Concha Méndez. Bien, en este momento, 5 años antes de su desaparición, el poeta chileno, en un fragmento aparecido en la revista Ercilla, 1968, escribe, creo que como con Gaudí y en Picasso, ya lo he dicho que Picasso es un nombre de referencia
de parte de Neruda, en cuanto habla de Ramón Gómez de la Serna, sin ir demasiado lejos en la historia del arrepentimiento, existe el caso del extraordinario ingenio llamado Ramón de la Serna. E incluso en el libro de memoria, Confieso que he vivido, Neruda recuerda así al amigo Ramón, que hemos dicho frecuenta mucho en Madrid, va en su casa, etcétera, se encuentra. Escribe: a Ramón Gómez de la Serna lo conocí en su cripta del Pombo y luego lo vi en su casa. Nunca puedo olvidar la voz estentórea de Ramón dirigiendo desde su sitio en el café la conversación y la risa, los pensamientos y el humo. Ramón Gómez de la Serna es para mí uno de los grandes escritores de nuestra lengua y su genio tiene de la abigarrada grandeza de Quevedo y Picasso. Cualquier página de Ramón Gómez de la Serna escudrilla como un hurón en lo físico, en lo metafísico, en la verdad y en el espectro. Y lo que sabe, ha escrito sobre España, no le ha dicho nadie, sino solo él. Ha sido el acumulador de un universo secreto. Ha cambiado la sintaxis del idioma. En el momento se me ha perdido el folio. ¿Está? La sintaxis del idioma con sus propias manos, dejándolo impregnado con sus huellas digitales que nadie puede borrar. Esto lo escribe en 1974. Neruda, más que unirse a una polémica en curso en el debate cultural español y europeo entre los defensores de la estética desnuda y abstracta, cuyo mayor representante en España es, como sabemos, Juan Ramón Jiménez, opta a favor de la irrupción de la vitalidad desbordante del hombre, en sintonía con los poetas del 27, abierto a las diversas problemáticas de yo en contacto con la realidad de los nuevos tiempos. En él citamos Poesía Impura, que publica en Caballo Verde, en el primer número de Caballo Verde. Neruda afirma una poesía impura. Hablamos después de un proceso de rehumanización de la poesía, en el que entra también imágenes de cuño irracional, a menudo tachadas de contaminación con el surrealismo. Quizás sería mejor hablar de irracionalismo, hablando de la poesía española. Como igualmente afirma y dice siempre Vicente Aleixandre, siempre lo escribe, incluso en su primer libro, Pasión de la Tierra, que yo he editado en España con él, él dice que todo pensará que es surrealismo. Dice, no, no es surrealismo, el yo está siempre presente. Por eso la diferencia, diríamos, entre irracionalismo, y por este motivo se llama superrealismo, no se llama surrealismo, como el surrealismo francés. Igualmente, como ahora estoy estudiando un epistolario inédito de Larrea a un hispanista inglés, Larrea niega continuamente que él y el grupo del 27 son poetas surrealistas. Se puede hablar de racionalismo, pero no de surrealismo, donde siempre presente yo, lo repite igualmente Larrea en estas cartas. La exposición de la cotidianidad de yo, donde se acoge la presencia de un conglomerado a veces confuso de materiales diversos y variados, indica no solo la relectura de un espacio íntimo, sino también la exigencia apremiante de un diálogo con los objetos de consumo que forman parte de nuestra vida, como sucede quizá de manera más apasionada e irracional en la obra de Don Ramón. Naturalmente no se quiere aquí ligar ni asimilar las estéticas de dos autores diferentes en la afirmación de su poética, sino tan solo resaltar
como también en Neruda está presente una atención análoga por el mundo de los objetos cotidianos y su polimorfismo, en gran parte ligado a la realidad de la vida urbana. Ciertamente Ramón es más evidente y ostentoso el número de objetos más estrafalarios que vinculan lo antiguo con lo moderno, lo vetusto con lo nuevo, lo útil con lo gratuito, hasta el punto de crear un espacio nuevo, abierto, plural, cuyos contenidos y significados pierden su signo y se convierten en expresión genuina del subconsciente, que buscas una fisicidad, una representación externa, distinta e inédita, o simplemente son fruto de un deseo de visibilidad que recoge las exploraciones semanales del escritor Flaneur, atraído por la serie inverosímil de objetos esparcidos en el mercadillo o presentes en las calles populares de la capital, pobladas de tiendas y mercancías. Es posible también ver en el aborrotado y surreal muestrarios de objetos e imágenes seriadas queridos por Ramón un espacio estético que representa el mundo transitorio y fragmentado de la sociedad moderna. Finalmente, en la justaposición de objetos, dibujos y fotografía, Ramón percibe el diálogo entre los distintos géneros y disciplinas, creando un vínculo continuo entre pasado y presente. Se afirma así la idea de una realidad que remite al concepto filosófico expresado por Gaston Bachelard en su conocido libro La poética del espacio. También la vocación de dibujante de Ramón, nada secundaria, datos los excelentes resultados del escritor en esta importante disciplina, confirma la pluralidad de sus intereses que van, como ya se ha dicho, de la literatura al coleccionismo de materiales vulgares. Sobre todo se afirma su gran interés por el arte visual, en particular la fotografía. Sin olvidar además el ejercicio de la oralidad, que comprende las histriónicas y divertentísima conferencia de don Ramón ofrecida a su público desde lo alto de un pedestal, o bien las entrevistas surrealistas concedidas al micrófono de la Unión Radio desde su estudio. Una práctica, la de la conferencia, quizá heredada de Marinetti, quien en el prólogo a la antología I nuovi poeti surrealisti, 1925, confesaba su predilección por la oralidad en las intervenciones. Escribe, he preferido siempre las conferencias a los prólogos escritos porque son más eficaces para suscitar polémicas. Las diversas disciplinas que el escritor representa e interpreta, así como los lugares, encuentros literarios, artísticos ocurridos en Madrid, véase la tertulia del Pombo, inmortalizada por el pintor Gutiérrez Solana, que yo he querido poner en mi último libro, en la tapa, el cuadro de Solana, para decir la importancia de este encuentro, de este lugar. Son en general talismanes externos que traducen una visión intensa y múltiple de la sociedad moderna. De nuevo, bien, puedo aquí, Neruda, más que unirse a una polémica en curso en el debate cultural español y europeo entre los defensores de la estética desnuda y abstracta, cuyo mayor representante, volvemos a repetirlo, es Juan Ramón Jiménez, opta a favor de la irrupción de la vitalidad desbordante del hombre, en sintonía con los poetas del 27, abiertos a las diversas problemáticas de yo, en contacto con la realidad de los nuevos tiempos. Es el sintagma poesía impura que afirma Neruda en su manifiesto. Hablamos pues de un proceso de rehumanización
de la poesía, donde entran también imágenes de cuño irracional, a menudo tachada de contaminación con el surrealismo. Quizás sea mejor hablar de irracionalismo, además de elementos de un mundo telúrico y cósmico, indicativo de una indagación en el humus oscuro de nuestra conciencia, que va en busca de un lenguaje aparentemente confuso y caótico, pero idóneo para representar el flujo imaginativo de la creación. No cabe duda, la irrupción tumultuosa de una serie de objetos ligados a la cotidianidad es una operación que moldea la poética de Ramón y explica también la intensa amistad de los dos escritores, de Ramón con Pablo Neruda. La exposición de la cotidianidad del yo, donde se acoge la presencia de una mezcolanza, a veces confusa, de diversos y variados materiales, indica no solo la relectura de un espacio íntimo, sino también la demanda apremiante de un diálogo con los objetos de consumo que forman parte de nuestra vida, como sucede de manera más apasionada y racional en la obra de Don Ramón. Naturalmente no se pretende aquí vincular y equiparar las estéticas de dos autores diferentes en la afirmación de su poética, sino únicamente resaltar cómo también Neruda está presente una atención análoga hacia el mundo de los objetos cotidianos y su polimorfismo en gran parte ligado a la realidad de la vida urbana. Ciertamente, en Ramón es más evidente y ostensible el número de objetos más estrafalarios que enlazan lo antiguo con lo moderno, lo vetusto con lo nuevo, lo útil y lo gratuito, hasta el punto de crear un espacio nuevo, abierto, plural, cuyos contenidos y significado pierden su signo y se convierte en la expresión genuina del subconsciente que busca una fisicidad, algo concreto para representarse. En fin, una representación externa distinta e inédita. O simplemente son fruto de un deseo de visibilidad que recoge las exploraciones semanales del escritor Flaner, atraído por la serie inverosímil de objetos esparcidos en el mercado de pulgas o presentes en las calles populares de la capital, rebosante de tiendas y mercancías. También es posible ver en el abigarrado y surreal muestrario de objetos, imágenes surreales, seriadas, queridos por Ramón, un espacio estético que representa un mundo transitorio y fragmentado de la sociedad moderna, como observa McCulloch. Finalmente, en la justa exposición de objetos, dibujos, fotografías, Ramón percibe el diálogo entre los diversos géneros y disciplinas, creando un vínculo continuo entre pasado y presente. Se afirma, ya hemos dicho, la poética del ensayo. Y mirando un poco al tiempo que tengo y que termina a las 11, no, termina a las 11 y ya lo he superado, reenvío la lectura de algunas afirmaciones de Ramón Gómez de la Serna, publicado en Nuevos Retratos Contemporáneos, Buenos Aires, Sudamericano, 1945. Y aquí habla de Pablo Neruda, es un poeta con algo de mago que transmuta las piedras. Es muy largo, muy interesante este artículo y vale la pena leerlo todo. Yo pensaba poderlo leer, pero son varias páginas interesantes y igualmente hay un elogio extraordinario sobre Neruda y voy a leer
las últimas, algunas frases, con esto quiero terminar. Así como Rubén alcanzó a Verlaine, Neruda llega a Baudelaire. Hoy me he tenido junto a una joven como la orilla de un océano blanco, como el centro de una ardiente estrella de lento espacio. El poeta queda satisfecho y como gran nochero que recorre el Madrid noctural, con los alegres poetas, en la madrugada se le encuentra en una taberna de la calle de la Luna. ¿Qué mejor sitio para los lunáticos? ¿Dónde hay el mejor vino de la tierra y los mejores y más copiosos munadillos? No es vana la residencia en la tierra del poeta que ha salvado a la realidad dándole curso ideal de su poesía. Ha aparecido su revista Caballo Verde y en ella escribe con el título de Conducta y Poesía su contestación al poeta vengativo, etc. Yo digo que no quiero aprovechar, superar, ya lo he superado en mi tiempo, pero aquí he recogido bastante material en que se ve la admiración recíproca de Neruda hacia Ramón, que visita su casa, describe su torreón, etc. Pero también de Ramón frente a Neruda, que efectivamente describe y en Gusto de Lejos le considera un gran poeta, el mejor poeta de este momento. Gracias y perdona que he superado mi tiempo, pero sí. Bueno, muchísimas gracias, profesor Morelli, por su conferencia, que bueno, creo que nos ha ilustrado bastante bien sobre las relaciones entre los dos autores y nos ha animado, yo creo que también a leer su libro de memorias, que entiendo que debe estar lleno de anécdotas como lo que ha contado acerca de esa compra nocturna por parte de Pablo Neruda.